Bien, me hace muy feliz presentar a Carles, que me dejen a mí presentarlo. Carles fue profe mío hace muchos años y también compartimos un viaje muy chulo al Congreso a México, donde pudimos ver a Bert Hellinger en persona. Aún. Y bueno, Carles Parellada Enric es maestro, es psicomotricista, es terapeuta sistémico y promotor de la pedagogía sistémica aquí en nuestro país y bueno, muy conocido también a nivel internacional. Carles nos va a hablar de, bueno, ha presentado, nos presenta una charla muy, muy intensa, muy completa, titulada El corazón en el punto de vista, en el punto de mira en la educación sistémica. Y bueno, sin más dilación, adelante, Carles. Escucha. No sé, vale, ahora se irá. Esa voz en off. Gracias. Bueno, muy bien. Pues nada, buenos días. Encantado de estar en este congreso. Yo no soy del mundo de la equinoterapia, pero tengo muchos colaboradores y colegas que trabajan en este campo. Y bien, teníamos un vídeo grabado, pero prefiero hacerlo en directo porque he tenido la oportunidad de conectarme en este momento. Y voy a intentar ser lo más sintético posible porque sé que vais apretados de horario. Y yo quería compartir, bueno, Roxana ya ha hablado de Mercé y del planteamiento de la pedagogía sistémica y también Belén. De alguna manera yo voy a decir dos cosas sobre la pedagogía sistémica y luego de todo lo que podríamos hablar sobre este abordaje, me voy a centrar en un aspecto básico que es el tema del corazón. ¿Sí? Voy a hablar algo de pedagogía sistémica y algo sobre el corazón. Entonces, decir que la pedagogía sistémica podríamos concluir que viene de las aportaciones de Bert Hellinger y las constelaciones familiares, ¿sí? Con los órdenes del amor y todo el planteamiento fenomenológico y sistémico que Bert Hellinger hace. Y aclarar desde el principio que aunque venimos de las constelaciones familiares, en realidad nosotros nunca usamos en educación, porque yo voy a hablar desde el campo de la educación, no usamos las constelaciones como estrategia operativa porque no estamos en el mundo de la terapia. Y esto es muy importante porque si no se confunden los contextos. Entonces, la pedagogía sistémica ya podéis imaginaros que es una actualización o una traducción o una aproximación del mundo de las constelaciones y del ámbito sistémico a la educación. Entonces, hay tres aspectos fundamentales en los que nos basamos o hacia donde dirigimos nuestra atención, que son la relación con las familias. O sea, esto es fundamental, lo ponemos en el primer punto de mira porque sabemos que si las familias no establecen una buena comunicación o tienen confianza con el centro educativo o con los educadores de sus hijos y de sus hijas, pues eso dificulta el éxito escolar. Esto se sabía antes de la mirada sistémica, pero con la mirada sistémica lo vemos muy reforzado. Entonces ponemos mucho ahínco para conseguir que los padres estén conectados y fidelizados con el trabajo que hacemos y de esa forma también los hijos sienten que de alguna forma el espacio educativo, la escuela, los centros educativos son un buen lugar para ellos. Sí, esto es importante. Si hay desconfianza, los hijos tienen siempre la mirada puesta en sus padres, ese amor tan grande que los hijos tienen por su familia, y entonces tienen su corazón dividido y siempre diríamos, su corazón se va hacia los padres y por tanto no mirarían con buenos ojos la escuela si los padres tampoco no lo hacen. El segundo eje es el trabajo en equipo. Creemos que tenemos un reto muy importante para mejorar la comunicación y diríamos el orden dentro de los equipos educativos. Ya que hablamos de los órdenes del amor en constelaciones familiares, aquí vemos que muchas veces nos desordenamos porque estamos mirando hacia lugares que no corresponden, nos salimos de nuestro lugar, de hecho, ¿sí? Dejamos de hacer lo que nos toca y nos metemos en el área de trabajo de otras personas y ahí no fluye el trabajo. Tenemos muchas capacidades y estrategias para mejorar la comunicación y no las estamos usando.
y de alguna forma ahí tenemos que poner mucho énfasis para conseguir cambios significativos. Y el tercer eje de intervención de la pedagogía sistémica es en el aula, con los alumnos, con los niños y las niñas y los adolescentes, donde podemos hacer un trabajo extraordinario, quizá no tanto ya desde el punto de vista de la innovación educativa. Quizá hemos pasado unos cuantos años poniendo mucha atención en eso, y ahora, después de la pandemia y de la situación económica y social que vivimos ahora, quizá podríamos volver un poco a lo esencial en la intervención educativa, que son los 4 pilares de la pedagogía, que son cómo organizamos el espacio, el tiempo, los materiales y cómo agrupamos a los niños en diferentes momentos. Y con eso podemos hacer proyectos educativos extraordinarios, que quizá lo importante no es ponerles nombre, sino adecuarlos a las diferentes etapas educativas por las que pasan los niños y las niñas. Y de eso sabemos muchísimo, tanto desde la psicología evolutiva como desde los planteamientos de la antroposofía de Rudolf Steiner, en las escuelas Waldorf, por ejemplo, y también desde el punto de vista de la bioenergética, desde un lugar más, diríamos, más psicológico, como tenía que ver con los traumas infantiles de los 0 a los 6-7 años. Esto sería de alguna forma hacia dónde nos enfocamos, ¿no? Es un trabajo fenomenológico en el que estamos siempre mirando lo que está ocurriendo y no tanto la teoría que tenemos sobre las cosas, y eso nos permite acercarnos mucho a las características y a las peculiaridades de cada niño y cada niña, atendiendo pues, esas necesidades y entendiendo algo que para nosotros es muy importante, que los niños no están equivocados, que cuando expresan una situación, un malestar, tienen un diagnóstico de alguna sintomatología, detrás de eso hay una historia, ¿sí? Hay un relato que es explicado de una forma que quizá nosotros no entendemos como adultos o como profesionales hasta que no ponemos la atención, no somos capaces de escuchar y de entender que algunas de esas dificultades tienen que ver con dinámicas transgeneracionales que los niños traen de su propia historia de la familia, a veces en la relación con los padres, a veces con implicaciones que vienen de más lejos, con los abuelos o con los bisabuelos. Entonces, sin caer o sin entrar en el mundo terapéutico, miramos cómo es esa relación transgeneracional y de qué manera podríamos abordarla dentro del contexto educativo. Dicho esto, que es un vestido muy pequeño para algo muy grande como es la pedagogía sistémica, ¿por qué puse ese título de El corazón en el punto de vista de la educación? Como un elemento muy concreto. ¿Sí? Pues siempre me viene a la cabeza que cuando hablamos de los caballos tienen un gran corazón, ¿sí? Tienen un gran corazón y también una gran sensibilidad por todo lo que se ve en ese acompañamiento que pueden hacer en procesos para niños y niñas y adolescentes con dificultades de diferente tipo, de diferente índole. Entonces, por eso pensé, pues hablemos algo del corazón. Y hoy en día las neurociencias ponen encima de la mesa, y lo escuchamos continuamente, que el corazón también es un cerebro, ¿sí? Es igual que el cerebro cortical, el corazón y el intestino, que son nuestros 3 cerebros más importantes, que también están relacionados con algunos de nuestros chakras más significativos. Entonces, el corazón como corazón, disculpad, el corazón como cerebro, tenemos 2 referentes muy interesantes. Una es Annie Marquie, que es una científica canadiense que murió hace un tiempo, que escribió un libro extraordinario que se llama El maestro del corazón, donde explica el desarrollo de todas las investigaciones de las últimas décadas que se han hecho en este campo, y llega a conclusiones extraordinarias, ¿sí? Desde ese punto de vista de la función que hace el corazón. Y luego tenemos un cardiólogo catalán que se llama Manel Ballester, que también es un sabio de estos que está conectado con muchos grupos de investigación y que continuamente están viendo cosas, diríamos, que aparecen como novedades, y él habla de un concepto muy interesante que se llama la coherencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿qué nos trae el corazón, diríamos, desde ese punto de vista como cerebro? Hubo otro cardiólogo, amigo de Manuel Ballester, que se llamaba Paco Torrente, creo, que tuvo la obsesión de disecar corazones, ¿sí? Él tenía como una intuición
de la idea que tenemos del corazón de que son 4 cavidades conectadas entre ellas que de alguna manera sirven para bombear sangre, ¿sí? Como si fuera una especie de máquina. Él pensó que quizá podía ser otra la estructura del corazón. Entonces consiguió disecar corazones y cuando los disecó y los extendió, apareció algo relevante, que es que el corazón tiene una forma helicoidal cuando se extiende, no separada, helicoidal. Entonces, muy parecida a la forma que tiene nuestro ADN. Entonces, una forma helicoidal, con un campo electromagnético muy grande, porque el corazón dentro de los órganos corporales es el que tiene el campo electromagnético más grande, bastante más que el cerebro al que nosotros les damos una distinción tan especial habitualmente. Entonces, en esas 2 características, campo electromagnético importante y forma helicoidal, el corazón se convierte en una antena que emite y recibe información. Y además con una curiosidad, que es que esa capacidad de emitir y recibir información se produce hasta los 4 o 5 metros. Es decir que, y eso lo comenta Manuel Ballester, que cuando nosotros nos comunicamos con los demás o cuando estamos cerca de los demás, emitimos con nuestro corazón aquello que estamos vibrando internamente, ¿sí? Y si hablamos de vibración, una de las cosas que sabemos y que hoy de alguna manera manejamos es que hay, a diferencia de hablar de emociones positivas y negativas, hablamos de emociones de alta frecuencia energética y de baja frecuencia. Entonces, cuando nosotros conectamos nuestro corazón con emociones de alta frecuencia, como la alegría, la felicidad, el amor, especialmente la compasión, nuestro campo vibratorio, que es de alta frecuencia, vibra con la misma intensidad y con la misma frecuencia que el universo. Es decir, es lo que le llamamos el pulsar de la vida, ¿sí? Estamos en coherencia con aquello que ocurre a nuestro alrededor. En cambio, si enviamos a nuestro corazón de alguna manera emociones de baja frecuencia, como es, yo qué sé, la rabia, el estrés, el miedo, ¿sí? Entonces entramos en disonancia con el universo, ¿sí? Y esto es muy importante, especialmente por todo lo que ha ocurrido en la pandemia, ¿sí? Y vemos los efectos que ha tenido en los adolescentes especialmente, que, pues como ya subrayaban antes, aparecen pues problemas de autolesiones, intentos de suicidio, ansiedad, chicas que no pueden dormir, etc. Entonces, de alguna forma, es interesante ver que necesitamos ponernos en sintonía con esas emociones. Además, porque sabemos otra cuestión, que es que cuando entramos en ese tipo de emociones de baja frecuencia como el miedo o como el estrés, como la rabia, nuestro sistema inmunitario se deprime. ¿Sí? Es como se desconecta porque pasamos de nuestra capacidad de estar atentos a lo que ocurre en la vida y dejamos que tomen los mandos nuestra parte, diríamos, la parte posterior del cerebro. ¿Sí? Y en esos automatismos está toda la información del inconsciente y bueno, no manejamos nuestra capacidad de ser estratégicos. Hay un juego muy divertido que es el Comecocos, que es alguien que está jugando y persiguiendo a varios objetos y la idea es conseguir tomar esos objetos y además de hacerlo en poco tiempo. Y el juego tiene, lógicamente, un contrapunto, que es que tienes una especie de fantasma que te persigue por detrás, ¿sí? Entonces, se conecta a un jugador, se le conectan cables diríamos, en el cráneo y esos cables están conectados con un monitor que ilumina partes del cerebro que se están activando mientras el jugador está en el juego. Entonces, es increíble, mientras el jugador está ganando y se siente seguro, se ilumina la parte prefrontal del cerebro cortical, que es la parte moderna de nuestro cerebro, ¿sí? Pero ocurre algo impresionante, que es que cuando se acerca ese fantasma a menos de 2 centímetros del jugador, automáticamente se iluminan las partes posteriores del cerebro. Y eso porque resulta que el jugador entra en estrés, entra en miedo, en desconfianza, entonces deja de usar la estrategia, que es lo que maneja la parte prefrontal, y se deja, o sea, conecta con la sobrevivencia conecta, digamos, con automatismos que trabajan a una velocidad muy grande y sobre los que no tenemos control, ¿sí? Entonces, esto que ocurre en un juego, imaginaros cómo ocurre en la vida cotidiana. Por tanto,
el corazón aquí juega un papel importantísimo en esa capacidad de vibrar en sintonía con el universo y de sentir que estamos seguros y que de alguna manera podemos confiar en la vida. Que la vida lógicamente tiene complejidades, pero también tiene muchas oportunidades. Entonces, esta es una cuestión para mí importante y estoy revisando. Bueno, quería comentaros esto, básicamente, ¿no? O sea, cómo debe ser en el mundo de los caballos, ¿sí? Como si nosotros tenemos este corazón más pequeño, pero con esta gran capacidad, nosotros tenemos de alguna manera que tomar conciencia de todo este proceso. Si no tomamos conciencia, pues andamos diríamos, a oscuras en muchas cosas de la vida. Sin embargo, puedo imaginar que los caballos no tienen que pensar en esto, no tienen que tomar conciencia, sino que ya va en su corazón, en su gran corazón, y en esa capacidad también de irradiar y de conectar con esa vibración de lo que se mueve a su alrededor. Y deciros que para completar esta imagen del corazón, o sea, podríamos decir que nosotros hablamos de que la pedagogía sistémica es una pedagogía del corazón, ¿sí? Nos vamos a manejar desde el corazón, vamos a comunicarnos de corazón a corazón. A nivel tecnológico, en el mundo de la informática, usamos un concepto que es el concepto de Bluetooth, ¿sí? Tenemos dos móviles, los conectamos Bluetooth y pasamos información de un móvil a otro sin que medie nada por en medio, ¿sí? Y eso nos lo creemos. Sabemos que funciona vía Bluetooth, pero cuando a veces en educación hablamos del Bluetooth, del corazón a corazón, nos cuesta creerlo porque no se ve, pero tampoco se ve en el mundo de la tecnología, cómo funcionan esos campos energéticos. Entonces hay que traspasar una confianza a esta dimensión de lo humano y confiar que realmente esto se produce y tiene unos efectos extraordinarios. Cuando nosotros llevamos a nuestro corazón una imagen de solución de algo de lo que le ocurre a un niño, y desde el corazón lo emitimos a través de nuestros ojos y el niño lo siente a través de nuestra mirada y también a través de nuestro corazón. Y completar esto que estoy diciendo de la pedagogía del corazón con 5 conceptos más que completan esta mirada, que tiene que ver con, de alguna forma, el éxito de nuestra vida, ¿sí? La primera es una pedagogía de la abundancia, de lo que sí hay, no de lo que falta. ¿Sí? Necesitamos regresar y retomar el contacto con lo que tenemos, no con lo que nos falta. Estamos muy acostumbrados a mirar por defecto lo que nos falta y necesitamos esa conexión con la abundancia. Otra idea es que es una pedagogía del bienestar. Básicamente tenemos que crear climas emocionales y relacionales en las escuelas y en los centros educativos que favorezcan ese bienestar. Cuando un niño está bien, cuando alguien está bien, las cosas le funcionan de otra manera. Hay que crear esos contextos. Otra idea es una pedagogía de la conciliación, ¿sí? Estamos en un tiempo que cada vez estamos más en la polaridad, más entre buenos y malos, entre negro y blanco, entre masculino y femenino. Tenemos que salir de ese registro porque la solución, y eso lo plantea el trabajo de constelaciones, está en la conciliación, en juntar los opuestos en nuestro corazón. Y otra idea es la pedagogía del conocimiento, lógicamente, un conocimiento que sirva para la vida. Cualquier cosa que hagamos en una escuela o un centro educativo que no sirva para la vida es algo que ya podemos desestimar, no hace ninguna falta, no hace ningún bien al desarrollo de los niños. Y finalmente es una pedagogía de las posibilidades, ¿sí? Generar un mundo de posibilidades, porque los niños, como alguien antes decía, creo Roxana, de esa diversidad, necesitamos manejarnos con ellos desde esa diversidad y para la diversidad. Y finalmente decir que es una pedagogía de lo sutil, que también es una palabra que ha salido anteriormente, porque el futuro va hacia la sutileza, ¿sí? Va hacia 2 campos muy importantes. Uno es el campo de los rituales, el lenguaje que entiende el alma y el corazón son los rituales, es el lenguaje metafórico de los rituales, y luego está esa sutileza, ¿no? Entender lo que se dice entre líneas, lo que hay debajo de la expresión, lo que no se ve, lo que no es tangible.
¿sí? Entonces, bien, pues esto es lo que quería compartir con vosotros y vosotras. Y tendréis el texto a mano y también tendréis el vídeo que grabamos con esto un poco más organizado, más estructurado, porque al hablar en directo pues se pierden algunas cosas. Y por mí está bien, Belén, con esto. No sé Gracias, Carles. Yo he ido tomando algunas notas y ahora para cerrar un poquito contigo, a no ser que alguien tenga alguna aportación. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿No? Sí, yo me siento igual. No sé si hay una pregunta. Es chilena y eres el primer español que oye hablar con tanta emoción. Comparte totalmente tu mirada. Sí, yo me siento, ya te decía, fue profe nuestro y es muy guay, Carles. Realmente creo que has podido combinar un poco lo que es la ciencia y conciencia, ¿no? Que es de lo que trata el Congreso y han salido conceptos muy interesantes, ¿no? Como el de conciliación. Yo pienso que a veces en nuestro contexto, a través del caballo, podemos unir o trabajar a nivel sistémico aspectos muy importantes de una manera también muy sutil como muy indirecta, en la que no se alzan resistencias. También el tema de la frecuencia cardíaca y cómo se pueden acompasar. Todo esto, hay estudios, de hecho, en el sector de caballos, ¿no? Y de equitación y cómo aplicarlo. Y después pienso que cada uno nos llevamos como ideas a casa que luego podremos, o sea, no es algo directamente de intervención asistida con caballos, pero nos has dado muchas herramientas para luego tener en cuenta el cómo miramos y acogemos a la familia, cómo miramos y acogemos al niño y cómo vincularnos y cómo trabajar tantos aspectos a través de los caballos. O sea que un placer, Carles, muchas gracias. Y vamos a ir con Susana ahora.